de Google. ¿Ah? De Google. Ay, ay, ay. ¿Ves lo que es tener tiempo para todas esas cosas? Más ocioso que nunca. Parece ser, pues. Esperamos un minuto, así que empezamos a trabajar. Tres segundos todavía. Ya, niños, comencemos a trabajar. A ver, les envié, ¿no es cierto?, las décimas que lograron en el último facsímil. Pero todavía creo que debemos tomar algunos ensayos para que tengan la posibilidad de llegar más personas a un 7. Por lo tanto, vamos a aplicar todavía, por lo menos, no le he mirado tan a conciencia, pero por lo menos una comprensión de lectura tendríamos. Profe, ¿Sí? ¿cuántas décimas eran 7? 35. Y una pregunta, la última vez que usted subió el puntaje, por ejemplo, ¿Ya? yo tenía 16. Desde ese momento ha sumado el trabajo de, ¿cómo se llama este? De 100 años de soledad y el A ver, ensayo, veamos lo siguiente. Echemos una miradita una vez más. ¿Ya? por favor. Y ahí cada uno aprovecha de mirar lo suyo. Bueno, buenos días, chiquillos, a todos los que se han ido conectando paulatinamente. Vamos a mirar entonces las décimas que ustedes tienen hasta este minuto. Van a tener que hacer la sumatoria porque yo no lo tengo totalmente, decir, no he sumado todo, pero es cuestión de mirar hacia el lado y ahí vemos cómo está el asunto. Y ahí también decidiremos a ver cuántas son las décimas cuántas son las evaluaciones que vamos a colocar para que procuren llegar al 7. Les recuerdo que con menos puntaje también se tiene opciones a otra nota y que también existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de trasladar la mitad de esas décimas a una primera nota presencial. Esa primera nota es la del discurso público y no la materia que estamos pasando ahora. Esta es obligatoria, pero también para esto vamos a hacer alguna especie de trabajo. A ver, ahí están. Lo que tienen que hacer es sumar lo que tienen aquí, por ejemplo. Eso fue lo que se trasladó desde la otra clase, cuando estaban los 90 alumnos en un solo grupo. ¿Ya? 12, por ejemplo, Paula, más 4. No les fue muy bien ahora. ¿Ya? Y ahí van sumando cada uno lo que tiene. Oiga, profe. ¿Sí? Que, por ejemplo, Mandiola y yo guardamos décimas del año pasado y esas décimas, Sí, tienes razón. ¿las contamos adentro de aquí o las...? No. Sí recuerdo e incluso sé que le sacó Mandiola varias fotos y seguramente las tiene alojadas allí en Drive para que no se le vayan a perder. No hay ningún problema, eso se respeta, pero no ahora. No tiene que ver con esto, tiene que ver con notas, digamos, presenciales. Bueno, ahí van mirando, pues, chiquillos. Tienen que ir sumando esta columna más eso, ¿no es cierto? Perdón, esta no. Esta columna no, reitero, porque esta es la del facsímil anterior que desgraciadamente para muchos alumnos yo no pude recibir. Pero por eso mismo doblamos la cantidad. Tienen que sumar, en definitiva, esta columna, esta que estoy señalando aquí, ¿no es cierto? Más esto, ¿ya? El trabajo de 100 años de soledad, más lo que lograron ahora en el facsímil. Y lo que vaya a suceder a poco. Entonces ahí sigo mostrando. Por ejemplo, a ver, Tabata está en 18, 20, 27, 31. Está cerquita.
Mandiola, que preguntabas, estarías en 23, 29. Maite, 26, 27, 28, 38. Tendríamos 7 ya. Maite. Diego, 17, 18, 19, 29. Están cerca. Menares también 22, 29, 31. Te recuerdo que esta columna no, esa no. Y ahí están. ¿Estamos? A ver, Valentino no alcanza a ver. ¿Listo, niños? De todas maneras, aprovecho de compartir con ustedes la escala que teníamos. Esto era la escala, ¿eh? Ahí está. Si, por ejemplo, alguien alcanza menos, tiene posibilidad de menos nota, pero no está descartada la posibilidad de agregar la mitad de las décimas a la primera evaluación presencial. Y de hecho, por ejemplo, quien tenga, por ejemplo, tal vez un 6,5 con 30 décimas que haya alcanzado, por ejemplo, en una prueba presencial podría haber la mitad de las 30 décimas, 15 décimas. Es decir, bastaría sacar un 5,5 para tener un 7. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está la posibilidad de que el alumno rinda esta prueba y agregue las décimas. ¿Y como cuántas décimas más van a ser la posibilidad de subir, más o menos? Mira, estaba mirando, yo creo que vamos a dar por lo menos 2 trabajos más. Lo que pasa es lo siguiente, que no se puede tampoco seguir eternamente con esto, porque también es que ya alcanzó el tope, entonces ya no tiene mucho más que ganar. Aún así, trataremos de hacer algo para motivarlo a que siga trabajando. Entonces no podemos seguir prolongando esto mucho tiempo más. Pero creo que vamos a por lo menos 1 o 2 comprensiones de lectura. Creo que vamos a colocar todavía en juego unas 10 décimas, de alguna manera u otra. Tal vez una comprensión lectora un poquito más abultada con décimas puede ser, o a lo mejor 2 comprensiones lectoras, no lo he pensado todavía. Estamos recién en esto, saliendo del vaccino entonces. Pero va a estar esa posibilidad todavía de llegar un poco más arriba. ¿Mm? ¿Estamos? Estamos. Bueno, lo único que lamento yo de repente es que hay copias, chiquillos, en esto. Hay cosas que uno nota que desgraciadamente algunos no toman conciencia y están copiando. Pero esto se hace, este trabajo, yo diría, de facsimile y cosas, se hace para aquellos que toman conciencia de que están en cuarto medio y que necesitan prepararse. Tengo algunas dudas, no me voy a pronunciar tan abiertamente, pero tengo dudas sobre algunos resultados. No sé, me parecen un poquito abultados. Pero cada uno tiene la respuesta a eso. Lo peor es que no eran tantas décimas que se colocaban, pero lo que interesa es hacer un trabajo. A ver, es lo mismo, yo siempre digo, es lo mismo que pasa con un futbolista. Si un futbolista deja de practicar un par de meses, está tremendamente preocupado. ¿Por qué? Porque pierde la habilidad. Y eso es lo que pasa con nuestra asignatura. Lenguaje es una asignatura que permanentemente exige estar leyendo, estar, qué sé yo, a ver, no solo ejercitación de, por ejemplo, de comprensión lectora como lo hacemos nosotros, sino que leer permanentemente, ¿ya? Leer los diarios, leer editoriales, por ejemplo, leer columnas de opinión en los diarios. Todo eso ayuda, ¿no es cierto? Y uno no necesitaría mucho más, por ejemplo, que trabajar el lenguaje si tuvieran, o para dar una prueba me refiero, si tuviéramos, ¿no es cierto?, la precaución o el interés de estar permanentemente leyendo. Pero no lo hacemos, mis chiquillos, no lo hacemos. Prefiero hacer Bien, 2 preguntas bien. cortas. ¿Qué
¿Qué recomienda usted como para la parte de o sea, no conectores, perdón, de sinónimo? Vocabulario. Sí, Vocabulario. Bueno, siempre será importante incrementar vocabulario. Eso significa, ¿no es cierto?, que cada vez que te encuentras con una palabra, primero que nada, aprenderla. Te encuentras con una palabra que no la conoces, incorporarla a tu acervo lingüístico, aprenderla de memoria. Y luego, yo diría, cuando estamos enfrentados a esto, mucha ejercitación, que la vamos a tener. Y tal vez, ahora que lo pienso y tú me lo dices, tal vez nuestra próxima evaluación podría ser de vocabulario contextual. O sea, una de comprensión y otra de vocabulario contextual. Tal vez por allí vamos a ir. Por lo tanto, creo que eso van a ser las dos evaluaciones. Una de comprensión y una de vocabulario. Creo que es lo mejor. Practicar mucho en esto. ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, al momento de leer, por ejemplo, cuando ya estamos enfrentados a la prueba, tener muy en cuenta el contexto donde aparece. Mentalmente, antes de mirar las otras palabras, cuando uno ve que está subrayada y antes de enfrentar el ejercicio, uno debiera tratar de leer y uno sacar la impresión. ¿Qué palabra colocaría yo si, por ejemplo, tengo que reemplazar esa palabra que allí aparece, ¿no es cierto?, subrayada, qué sé yo, con negrita. Por lo tanto, inmediatamente, de manera fundamental, yo imagino la palabra a la que se refiere y sobre esa base voy a buscar. Y luego tener muy en cuenta, pero muy en cuenta la definición que aparece al lado. Porque la definición a uno le parece errónea, por ejemplo, muchas veces. Y puede serlo, pero las palabras tienen múltiples significados. Entonces se le da una acepción allí que a lo mejor no es la que corresponde dentro de ese concepto o de ese contexto, y entonces tengo que dejarla de lado porque no es la palabra adecuada. Yo creo que incrementar vocabulario aprendiendo palabras, ¿cierto? Mentalmente formarse una idea del término. Y luego, antes de formarse una idea, perdón, antes de enfrentar el ejercicio y habiéndose formado la idea, repasar la definición que aparece, ¿no es cierto?, al ladito de cada palabra y tenerla muy en cuenta, porque si no corresponde con la idea que yo me formé, la dejo de lado. Bueno. Profe, y la otra cosa era cortón. Ya, ¿Sus ensayos, profe, dale usted lo nomás. está haciendo de su propia mano o saca harto del DEMRE? Yo saco muy poco del DEMRE, soy honesto, saco muy poco del DEMRE. Creo que en este no había sacado nada, en el otro creo que saqué un trozo, probablemente de algún ensayo anterior. Creo que en este no recuerdo que tenga alguno. ¿Y usted considera que sus Eh, trabajos son más complicados que los que ha visto yo en ensayo? considero que mis trabajos son mis trabajos, no me voy a colocar a compararme con el DEMRE, ahí hay especialistas, hay gente que sabe mucho más que yo. Lo que sí yo trato de colocar facsímiles que sean exigentes. No, estos son cuentos, no, creo que hasta aquí no veo nada. No, me parece que no saqué nada de esto. Lo que sí, generalmente yo construyo un facsímil, como no sé si se les conté a ustedes el otro día, lo construyo sobre la base de alguno que ya tenga construido, para no cambiar tanto y no aventurar tanto, diríamos, la posibilidad de que me quede muy fácil o muy difícil. Entonces, siempre voy construyendo ejercicios y lo construyo, y el facsímil lo construyo tomando como una base, tal vez la mitad de los ejercicios, más o menos, de un facsímil anterior, o de varios facsímiles anteriores, trozos que creo me quedaron relativamente buenos y los voy a incorporar. Y a veces también lo hago incorporando, por ejemplo, trozos del DEMRE, ¿no es cierto?, de algún facsímil anterior, tratando de evitar que ustedes lo hayan visto. No sé, me imagino que el de este año, el del año pasado lo habrán visto, y el del año anterior también. Entonces, evito un poco tomar un trozo de allí porque sé que si lo vieron, no estoy haciendo nada, no estoy entregando lo que quiero entregar o lo que quiero conseguir. Bueno, pero en general, yo creo que la pregunta tuya, Mandiola, es otra. ¿Qué tan difícil creo yo, no es cierto, que son los facsímiles? Yo vuelvo a reiterar lo que dije en la clase anterior. Normalmente los chiquillos en años anteriores no llegan a grandes puntajes en los facsímiles míos. Sin embargo, llegado un minuto, se superan bastante más. Algunos 50 puntos, otros 100 puntos incluso. ¿Ya? Va a depender mucho, diríamos, del esfuerzo, del interés, del empeño, del trabajo que se haya realizado. Yo coloco facsímiles que creo son exigentes. ¿Para qué? Para que ustedes, ¿no es cierto?, esforzándose, puedan
en el momento decisivo rendir un poco más. Ya, chiquillos, se nos pasa la hora, echemos en materia. Esta pregunta, la 4, yo la dejé fuera. Tengo subrayadas normalmente con verde, con morado. Acá, esto, Burdeyo tal vez, se me fue lo subrayé apuntando, por ejemplo, a dónde fue lo que más se equivocaron. Y lo verde es la respuesta correcta. Las que tienen amarillo solamente son preguntas que la mayoría tuvo buenas. Entonces, el programa da la posibilidad de que uno rescate aquellas preguntas más difíciles y son las que yo trato de explicar. Reitero, ustedes tienen siempre la posibilidad de preguntar por alguna otra. Dejé fuera esta, de las 65, dejé esta como pilotaje, era una inferencia, la dejé al azar. Pero sí aprovecho de explicarla, porque no sé si les hubiese costado o no. Dice, ¿qué podemos inferir del cuento anterior? Es cierto que el genio cumplió el deseo, ¿no es cierto? Quería tiempo y le dio tiempo. Sin embargo, él pedía otra cosa, no era precisamente ser, ¿no es cierto?, transformado, qué sé yo, en una mariposa que pudiera volar. Él sintió que a lo mejor se le cumplió lo que pidió. Es cierto, pero no era eso exactamente lo que había pensado. Él quería tiempo siendo cirujano, no tiempo siendo una pequeña mariposa despreocupada de todo, ¿ya? Por lo tanto, reitero, la C era la correcta, aun cuando no sé si ustedes se equivocaron. ¿Ah? Voy a la siguiente. Profe, una pregunta corta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre exactamente y literalmente? Perdón, no te entendí. La diferencia entre... Exactamente y literalmente. No hay gran diferencia. Literalmente es lo que allí está expresado, ¿ya? Es lo que está expresado, diríamos, de manera concreta. Y cuando tú dices, depende del contexto, como digas, ¿qué es lo expresado exactamente en el texto? Bueno, es lo que allí está expresado de manera literal. Entonces, si bien pudiera haber alguna diferencia de significado o de matices distintos, va a depender del contexto en que emplees la palabra. Bueno, literalmente que allí está expresado. Exactamente, bueno, exactamente lo que se dijo. Entonces, de manera concreta también. Apuntan a más o menos la misma idea. Me refiero yo en términos de pregunta. Vamos a esto. ¿Por qué se afirma? Pregunta, vamos. No, agrupación, sí. Dime nueva. No, es que quería preguntarle por qué la 4 no podía haber sido la A. La A. ¿Ya? Perfecto. Dice, del cuento anterior es posible inferir que el genio no cumplió lo que literalmente el cirujano había pedido. A ver, porque esta es una inferencia y esto significa que nosotros vamos a sacar una conclusión. No es una pregunta literal, no es una pregunta exacta como estaban recién ustedes preguntándome. No es algo que allí esté, yo voy a deducir. No es una gran deducción, no es una gran conclusión la que yo voy a obtener. Pero yo tengo que inferir, yo tengo que deducir. Cuando dice, por ejemplo, pensemos esto, el genio no cumplió lo que literalmente el cirujano había pedido. A ver, si uno dice literalmente lo cumplió porque le dio tiempo, ¿ya? Ahora, en la mente del cirujano probablemente no estaba ser mariposa, ¿eh? A lo mejor él quería seguir siendo cirujano, pero con tiempo para gozar de otras cosas. Entonces, si uno lo toma y dice, primero hago la diferencia. Cuando me piden inferir, no es algo textual. No son grandes inferencias. Son pequeñas deducciones. Pero aquí, incluso, por ejemplo, cuando yo veo, el genio no cumplió. Sí le cumplió, le dio tiempo, pero no era exactamente, como aquí dice, ¿no es cierto?, lo que él estaba pensando, lo que él estaba en mente meditando. Es decir, es algo concreto, pero no era lo que él había imaginado. Él quería tener tiempo, pero como cirujano, no como una mariposa despreocupada de todo, ¿ya? Entonces, creo que allí cuando dice, el problema no está en literalmente, ni en exactamente, que por allí creo que iba la pregunta anterior. No está por allí.
la diferencia está en que el genio sí cumple. Lo que pidió tiempo, le dieron tiempo. ¿Ya? Pero en la mente del cirujano no era eso exactamente lo que estaba pidiendo. No era ser mariposa. Era como cirujano tener tiempo. Entonces ahí está la diferencia. Espero que se me haya entendido. Vamos al otro. Dice, ¿por qué se afirma en el microcuento que el genio había cumplido su deseo? Tal vez, diga. Adelante. Que lo que pasa es que me acabo de meter como intentar meterme al facsímil para poder ver como en cuáles me equivoqué y todo eso, y dice que necesito un permiso. Entonces no puedo ver si es que la tengo buena o no. No puedo como revisar el facsímil. ¿Entraste del celular? El Si problema, te metes el teléfono, no funciona, tienes que ser de computador. Lo intenté en el computador, pero no me deja. pero yo abrí las posibilidades de todos los alumnos para que pudieran ver. Lo acabo. ¿Hay alguien más que tiene ese problema? De hecho, estoy metida en el correo mismo y me dice: necesitas permiso. Solo usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Me parece A ver. literal eso. ¿Alguien más tiene el problema, chiquillos? Yo, profe. A ver, voy a mirar rápidamente. A ver si... Pero yo tengo entendido que lo habilité. Está habilitado. Allí dice que pueden Voy ver... a revisar de nuevo. Yo creo que tendrías que a lo mejor salir y entrar de nuevo, a ver. Y no sé qué más hacer si no. Al tiro voy. Bueno, vuelvo al facsímil. ¿Por qué se afirma en el microcuento que el genio había cumplido su deseo? A ver, aquí depende de cómo hayan tomado la palabra olvidarse de sus problemas. ¿Ah? Si lo tomamos otra vez, incluso volviéndolo a la misma palabra, si lo tomamos literalmente, aquí lo que dice, ¿él se olvidó de los problemas? No, no se olvidó de los problemas. Porque comprende, incluso dice, pensó que debía haber ocurrido un error. Pensó que tendría que haber habido un error. O sea, está claro y consciente entre lo que era, los problemas que tenía, ¿no es cierto? Y lo que él había pedido. Por lo tanto, no es que se haya olvidado. Él está consciente de la situación, ¿ya? Pero si uno lo toma en otro sentido, por ejemplo, si alguien le dio el sentido de, pero transformado en mariposa había olvidado sus problemas, es decir, los problemas ya no lo aquejaban como lo aquejaban antes, bueno, habría que considerarla también como correcta la número 2. Pero literalmente, como aquí dice, ¿por qué se afirma en el microcuento que el genio había cumplido el deseo? No porque se hubiera olvidado siendo mariposa de los problemas, sino porque tenía tiempo. Los problemas los sigue recordando. Por eso es que dice, pensó que debía haber habido un error, ¿cierto? Sin embargo, se dio cuenta que tenía alas, ¿no es cierto? Y más azul de lo que pudiera recordar, ¿ya? Pidió tiempo y comprendió que el genio le había cumplido a cabalidad su petición. Vale decir, no es que se haya olvidado en el sentido de no recordar los problemas. Los problemas ya no los iba a atender porque ahora, siendo mariposa, ya no era cercano. Pero olvidarse, literalmente, reitero, como aquí está expresado, porque dice,
porque se afirma, se afirma. Y cuando yo digo se afirma, es lo que se expresó. Acá él tiene clara conciencia de lo que era y de lo que es ahora. Por eso es que cree que hay un error, ¿ya? No es que, ¿qué era mi vida pasada? No me acuerdo de nada. No, él recuerda lo que era, pero recuerda que pidió tiempo y tiempo le dieron, no de la manera que esperabas. Por eso podía disfrutar de todo lo que siendo cirujano no había advertido, claro, porque siendo una mariposa no tenía los problemas, no tenía los problemas, claro, lo que no significa, vuelvo a reiterar, que no los haya recordado, ¿ya? Que los hubiera olvidado. Estaban allí, pero ya no tenía que hacerse cargo de ellos. A eso me refiero, Profe, ¿ya? Adelante. pero la 3 no sería más una inferencia. Sí, tal vez, pero mira, dice, aquí pidió tiempo y el tiempo se lo dieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué era lo que él tenía? Los problemas de antes. No hay un olvido de los problemas. Pero ya siendo mariposa, no tiene los problemas de antes. No O sé sea, si es que yo Dime. marqué solo uno porque dije, o sea, ya la 3 es correcta, pero como dice, se afirma en el texto y yo no lo vi en el texto como que lo afirmara, sino que más que nada pensé que yo lo había inferido a partir de lo que leí. Claro. Bueno, a veces suelen suceder esos detalles, no Profe, quedan las cosas tan claras. ¿puedo decir algo? ¿Sí? Es que yo ese la Dime. consideré porque no lo hizo textual como dice Yuko, pero yo lo consideré porque cuando habla del tipo dice unos problemas que son solo posibles cuando él es cirujano. Entonces, al ser mariposa, él no va a tener esos problemas, aunque no lo afirma, pero según yo, más que una inferencia, pasa a ser un poco obvio que no tiene los problemas de humano, porque es una mariposa. Yo diría que eso está expresado en esto, porque él dice, ¿qué era lo que tenía él? Problemas. ¿Qué es lo que tiene? No tenía tiempo, ¿no es cierto?, para él. Y ahora sí tiene tiempo, y dice, el genio cumplió. O sea, los problemas no los puede atender siendo, ¿no es cierto?, una mariposa. Por lo tanto, yo veo que sí está relacionada. A veces no queda tan claro como uno desearía, pero creo que, por ejemplo, a ver, yo aquí tomé la palabra había olvidado, no es olvidarse en términos de recuerdo. Creo que eso fue lo que intenté mostrarles, ¿ya? Esa idea. Pero cuando digo, siendo una mariposa, no tenía los problemas que como persona poseía, claro, porque él dice, le cumplieron, comprendió que le cumplieron a cabalidad. ¿Qué significa eso? Está encubierto, no creo que sea una inferencia tan sutil, creo que, a ver, tal vez no está expresado de manera literal allí, de manera concreta, pero creo que se entiende que si le cumplen lo que él pedía, es porque los problemas ya no los va a atender. Bueno, avanzamos, niños. Pero siempre habrá un margen para la duda que pudiera quedar, ¿no? Aquí vamos, según el texto, chiquillos, para ir avanzando un poquito más rápido, aunque tengamos que volver a hacer atrás. Pero prefiero seguir el orden que tengo acá en el texto. Ahí va. Esta era fácil. Yo no sé por qué se equivocaron aquí. Dice literalmente, salido del mar. Ahí. Lo expresa, pero yo diría de manera muy concreta. Dice, finalmente un conocimiento que hoy abre las puertas a las más emocionantes perspectivas en múltiples terrenos. Conociendo el mar, ¿no es cierto? Explorando el mar, ¿ya? El océano en este caso. Salido del mar, el hombre no volverá a él. La mayoría colocó salido del mar. ¿En qué sentido se emplea esta expresión? Y la mayoría colocaron porque en su época de navegante ha sido reemplazada por la de investigador submarino. A ver, ¿dónde se habla de la época de navegante? Se habla de salido del mar de dentro. No es que haya salido de la superficie y que ahora vaya a hacerlo de manera submarina, bajo el mar. Salido del mar en el sentido en que el origen de la vida estuvo allí en el mar, de una larva, ¿no es cierto?, que fue evolucionando en la acuosidad del mar, pasó a la tierra, respiró y se hizo persona, se hizo animal. Esa es la idea de salido del mar. No creo que sea tan complicado.
de la época de navegante, dice, su época de navegante ha sido reemplazada. Por el contrario, la época de navegante siempre ha existido y sigue existiendo. Imagínense ustedes todo lo que se hace en exportaciones, importaciones, todo eso se realiza el comercio a través del mar. Por lo tanto, cuando dice salido del mar, el hombre no volverá a él. Si fuera navegante, seguimos navegando, seguimos, reitero, atados a la navegación por todo el movimiento comercial que implica. Por lo tanto, en ese sentido no se dice que haya salido del mar, del océano, sino que su origen, el origen de la vida, estuvo allí. O la segunda que colocaron, el progreso material de la humanidad dependerá del mar. Sí, pero aquí eso dice dependerá a futuro. Y aquí estamos preguntando por la expresión que ya ocurrió, que ya pasó. Y esa expresión es que salió del mar. No que gracias al mar va a resolver los problemas. Está bien, eso aparece acá. Pero cuando se pregunta por el pasado marino que el hombre tuvo. Y ese pasado no está referido a su época de navegante, porque seguimos siendo navegantes, reitero. Ni está referido, ¿no es cierto?, a que ahora ya no se va a hacer, sino que allí estuvo, allí se inició la vida, no es más que eso. Profe, ¿puede Sigo explicar el todavía, 17? dígame, En la 17, por favor. ¿ya? Sí, voy a ir, aquí está la 17. Lo que pasa es que voy mirando según lo que la marca que tenga en el texto. Dice, se pueden distinguir dos partes, ¿ya? Lo que más colocaron fue, la primera se refiere a la explotación del mar con fines prácticos y la segunda la investigación con fines científicos. Voy a bajar un poco esto para que podamos revisar con mayor facilidad. Miren lo que se está hablando. Dice, el hombre ha comenzado a conquistar el océano, ¿ya? Ahora, él trata de arrancarle los secretos. Voy a sacar este comentario para que podamos mirarlo mejor. Dice, ahí está la otra. Las embarcaciones que surcaban la superficie trataban de arrancar los secretos que favorecían a tres empresas, la pesca, el transporte y el descubrimiento. Pero el sexto continente permanecía insondable. Poco a poco las campanas de buzo, las escafandras, los submarinos, los baticazos, permitieron una exploración sistemática, dice, ¿no es cierto? Fíjense en eso. Y finalmente un conocimiento que hoy se abre a múltiples terrenos, ¿ya? Está hablando de la exploración. Sin duda el hombre no va a volver a él, se lo va a anexar, ¿no es cierto? Comenzará a resolver, y aquí la explotación, y aquí es la confusión de ustedes, y entonces dice, va a resolver los problemas que tenga, ¿no es cierto?, con respecto a la alimentación. Y sigue, la ciencia ahonda sin cesar en el conocimiento del mar. Hasta aquí, todo lo que se ha hablado en este primer párrafo, dice, obviando en la introducción, ¿no es cierto?, dice que el sexto continente, es decir, el océano, ¿no es cierto?, el hombre ha ido explorándolo, ha ido conociéndolo. Y sigue acá, la ciencia ahonda sin cesar en el conocimiento del mar. Generalmente el oceanógrafo, biólogo encargado de estudiar la vida en los medios oceánicos, se ve antes de entrar en materia en la obligación de un cuadro sumario de la química y de la física, las aguas y el estudio de los fondos. Es inmenso campo de estudio y sigue hablando de cómo se está estudiando el mar. ¿Y quién lo estudia? La oceanografía y la oceanología. Es decir, está hablando del conocimiento del mar y está hablando de las ciencias que lo estudian, que serían la oceanografía y la oceanología. Y sigue, ¿qué es lo que es la oceanografía? Es el estudio, otra vez el estudio, la exploración de los medios oceánicos, ¿ya? Relacionado con la génesis, el origen y la dinámica de las aguas, cómo se mueven, qué sé yo, la mecánica de movimiento de las aguas. En cambio, la oceanología, ¿qué es lo que hace? Es una especie de ciencia natural, ¿no es cierto?, del medio oceánico, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta aquí se ha hablado de la exploración, principalmente del océano. Y luego todavía hay algo más de esto y empieza a introducir el otro tema. La característica principal de los medios consiste en que está poblado, ¿ya? Y empieza a describir cómo está poblado, ¿ya? Se habla, por ejemplo, de, dónde continúa bajo el agua, del talud costero, ¿no es cierto? Cómo
penetra en el mar, empieza a describirlo, empieza a ver cómo se va lentamente pronunciando hasta llegar al fondo de la plataforma marina. Primero un talud, ¿no es cierto? Luego el fondo marino, luego habla de las provincias que hay y habla de quiénes poblan esas provincias. Es decir, en los dos primeros estuvo básicamente señalando cómo se exploraba el mar y quiénes lo están haciendo ahora de manera científica, la oceanología y la oceanografía. Y en la segunda parte describe el mar, describe, por ejemplo, el poblamiento del mar, describe cómo está constituido, cómo hay primero un talud, una ladera continental, cómo llega al fondo de la plataforma marina, quiénes viven en esos lugares, cómo se llaman esos territorios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si uno mira otra vez, ¿de qué es lo que estaba hablando? ¿Cuáles son las dos partes? Primero, de la exploración del mar y quién lo hace. Las ciencias que lo hacen. Y después, de una descripción. Aquí, lo único que, por ejemplo, habla de resolver el problema de la alimentación está en este párrafo, aquí, en lo verde que acabo de marcar. ¿Ya? Y sigue aquí, la ciencia ahonda sin cesar en el conocimiento del mar. Permanecía sin descubrir. Por lo tanto, insisto, creo que no era difícil esa. La primera enumera los medios para explorar el mar, la importancia de hacerlo, las ciencias que lo hacen. Y la segunda, la descripción del océano, de la plataforma y los animales que allí viven. ¿Ya? En cambio, la otra dice explotación del mar. Eso aparece en esas dos líneas y punto. Gracias. Bueno, sigo. La palabra dominio. ¿Ya? A ver. Primero es el dominio béntico y se refiere al lugar donde habitan los bénticos, ¿ya? Ese tipo de, el dominio pelágico o los pélagos, ¿no es cierto? Que son los que viven ahí. Y el dominio béntico que está formado por los bénticos, ¿ya? Por lo tanto, cuando aquí dice dominio que se refiere a poder, claro, en el vocabulario habitual, nuestro dominio es poder. El que tiene el dominio, el que tiene el poder. El que domina es el que, digamos, ejerce su poder. Pero aquí no se refiere a ese poder, a quien manda, a quien se impone. No se refiere a mandar, reitero, en ese lugar, sino quienes viven en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la B y la C? Distrito también es una especie de territorio, pero la definición que aparece al lado no corresponde, porque dice distrito porque se refiere a una parte del fondo marino. No, se refiere a todos los fondos marinos. En cambio, territorio dice porque alude a un sector de toda la plataforma marina. Claro, todos los fondos marinos se llaman esa plataforma marina. Por lo tanto, no es el dominio, por ejemplo, a su vez, aquí está. Ahí está. Voy a desactivar el comentario para verlo mejor. Ahí está, dice, a su vez, los fondos marinos constituyen el dominio béntico, ¿ya? El otro fondo, la otra parte es el talud continental, provincia nerítica, ¿ya? Ambas provincias corresponden a las aguas y a los fondos. Los biólogos llaman a las aguas dominio pelágico. Y a los fondos, el fondo marino, reitero, todos los fondos, no una parte del fondo marino, sino todos los fondos se llaman dominio béntico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, distrito, si bien es cierto, también significa un sector, un territorio, una parte, está referido a una parte del fondo marino, no, porque alude a toda la plataforma del fondo marino. Por eso era territorio. Avanzo, chiquillos. Ya lo vimos. Eso ya también lo vimos. Vamos a la del periodismo ahora. Aprovecho de, mientras voy, bueno, ahora ustedes ven el facsímil con números. No se le coloca números diríamos, al facsímil ni alternativa A, B, C, D, porque sería muy fácil copiar. Así por lo menos tratamos de, inocentemente, yo me imagino que dificulta un poco la posibilidad de copiar. A lo mejor
soy inocente, pero ¿qué le vamos a hacer? Ustedes son artistas, algunos, o sea, yo reconozco mis limitaciones. ¿Ah? Por lo tanto, creo que si uno es 31, B, 30, 40, A, la C, eso no es facilitar. Pero después empezar a leer, mira, la que dice los soportes técnicos, qué sé yo, esa, la primera, no, la segunda, el tercer enunciado, la que dice no, o sea, va a dificultar eso. Oye, profe, Dime, Profe, ¿ya? ¿podría revisar otra anterior primero? ¿Ya? Dame un sí, minuto. profe, yo tengo una duda con una de vocabulario. Bueno, dame un minuto, vamos a hablar. Reitero, por eso no se le coloca número. ¿Insondable? No, Del periodismo. el texto del periodismo. Ah, la del periodismo. ¿Ya? El de conseguir, que yo le puse captar, es que conseguir porque no es nada muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es pero, perdón, ¿cuál colocaste, me dijiste? Conseguir le puse captar. Captar. Lo que pasa es que captar es otra cosa. Captar es entender. ¿Me captas o no? ¿Me entiendes o no? Mira, ¿qué es lo que hace él? Dice, sobre todo hay que tener mucha pasión y amor por lo que se está haciendo. Pues si bien es cierto que conseguir la noticia, que se consigue la noticia, o sea, encontrar la noticia, pero captarla sería entenderla. Y esa no es la idea. Consigue la noticia, o sea, pudo cubrir la noticia. ¿Qué pudo hacer? Encontrarla. ¿Ya? Pero captar, reitero, captar es entender. No es, Pero no- es no que, hay una otra, ni siquiera definición al lado, que pudiera haber tergiversar un poco el sentido. o sea, Captar, es que yo entender. captar igual lo he entendido como en otros contextos, como recoger información. Sí, pero para eso se requeriría, yo diría, una definición al lado. Porque el primer sentido de captar es entender. Cuando uno dice captar, es como si la noticia la entendí o no y después la transmito. Captar sería salir como a atrapar. Y creo que por aquí no va el asunto. Es simplemente me encontré la noticia, me conseguí la noticia, pude llegar a ella, creo que por ahí va. ¿Hay otra? Sí, yo, profe. O sea, ahí tengo dos. La ¿Cuál? 22, la 22 donde dice toque. O ¿Ya? sea, la tuve buena, marqué trate, pero tuve como 10 minutos si era relate o trate. Entonces quería saber cómo de qué manera lo relacionó usted. A ver, No sé si cuando fue- dice existen diversas clases de periodismo, dependiendo del tema que se toque. A ver, el tema que se toque, o sea, el tema que yo haya, en el fondo, abordado, del tema al cual yo me haya referido. ¿Ya? En ese sentido está empleada la palabra. Miremos de nuevo eso. Aunque el objetivo del periodismo, como se mencionó, es relatar, ahí está la palabra, ¿no es cierto?, que tú me dices, lo que ocurre en la sociedad, relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de decir, de hacer. Es decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque, que se relate, no que se toque, va a depender del tema que yo haya desarrollado y de la manera de cómo lo voy a expresar. Es decir, más que relatar, más que contar, se refiere al tema de lo que aborda, de lo que trata. A ver, es distinto que yo, por ejemplo, tome una noticia que se refiere al presidente, a que tome una noticia que se refiera, por ejemplo, a un asalto, a qué sé yo, un portonazo. Es distinto, ¿ya? Entonces, cuando dice, ¿cómo voy a desarrollar el tema? Del tema que se relate, el relatar es contar, es el informar, del tema que trata, del tema que se ha desarrollado, del tema, en el fondo, como nosotros hablamos de idea principal, del tema que estoy abordando, desarrollando, tomando, considerando. Pero en ningún caso relatar, porque relatar se refiere a contar, informar, qué sé yo, a otra persona. Entonces, no es el acto de contar, es el acto de qué trata, de qué, cuál es el tema del que aborda la noticia, a qué se está refiriendo, reitero, dependiendo del tema que se toque, no del tema que se relate. Relate es contar, narrar, relatar. Acá es del tema que se desarrolla, del tema que trata la noticia,
Y lo dice ahí, tema. ¿Estamos? Estamos. ¿Cuántos chiquillos? Y otra, profe, la de la comunicación social, la 26 creo. Sí, ahí estamos. Bueno, aquí la verdad yo reconozco que algo de... No me quedó tan clara, pero fíjense en este detalle. Yo creo que, a ver, a partir de lo que dice, uno podría haber entendido esto, ¿eh? No creo que... Fíjense en este detalle. Dice, el periodismo tiene como finalidad buscar noticias, ¿no es cierto? E información para que la sociedad siempre esté informada, enterada de lo que ocurre a su alrededor. Se define, miren ahora, como oficio o profesión, porque puede ser oficio o profesión, cualquiera de las dos. Ya que antes, y aquí viene la clave, antes, para ser periodista, y aquí viene, no era necesario estudiar una carrera universitaria. No era necesario. Y dice incluso más. Y aunque en la actualidad sigue ocurriendo, o sea, para ser periodista no es necesario ir a la universidad. Pero dice, hoy en día en muchas universidades no existe la carrera de periodismo, existe la carrera de comunicación social. Eso es lo que dice, ¿ya? En donde además de estudiar bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a medios de comunicación. Por lo tanto, cuando yo hablo, por ejemplo, la comunicación le confiere el grado universitario al periodismo, no, porque se puede ser periodista, como aquí dice, actualmente sigue ocurriendo, sin ir a la universidad. Lo que ocurre es que dentro de la comunicación social se estudian las bases del periodismo, pero se enseña también todo lo relativo, es más amplio, a los medios de comunicación. Por lo tanto, no es que la comunicación social le haya dado un estatus, le haya dado una importancia, un grado académico. No, porque también pudiera ser periodista hoy día sin tener un título universitario, ¿ya? O teniendo otro título universitario, que también puede ser. Pero acá lo que está diciendo es otra cosa. La comunicación social es lo que le confiere grado universitario al periodismo. No, porque en realidad el comunicador social ha estudiado las bases del periodismo, materias del periodismo, el origen del periodismo, ¿ya? Pero no significa que por eso le haya dado un estatus, un grado universitario, una importancia de carácter profesional. Incluso lo dice, hoy día se puede ser periodista, y lo dice sin haber estudiado una carrera universitaria. Lo está señalando de manera textual ahí. Por lo tanto, insisto, no es la comunicación social la que le confiere grado universitario al periodismo, porque el periodismo estaría incorporado dentro de la comunicación social. La carrera que existe es comunicador social. Dentro de eso va adosado el periodismo. Por lo tanto, incluso yo diría que es como una asignatura más dentro de la comunicación social. Incluso a lo mejor, si uno lo piensa, hasta en cierta medida le quita importancia, porque el comunicador es mucho más amplio, ¿no es cierto?, que simplemente referirse a las noticias. Ahí está el que da a conocer la noticia, el que la busca, el que la reporta, el que la interpreta, el que la analiza. Ahí están todos los ámbitos de la comunicación social. Por lo tanto, no es, reitero, necesariamente un grado el que se le confiere. Voy ahora a la 31. Esta era fácil, chiquillos. Aquí no pueden caerse. Miren. A ver, voy a desactivar aquí para que lo veamos más claro. Dice, miren, la difusión de noticias se realiza a través de distintos medios. Está hablando de medios. El medio a través del cual se realiza. O soportes técnicos. ¿Qué son los soportes técnicos? Son medios para transmitir noticias. ¿Ya? Medios. Así, por ejemplo, hay un periodismo gráfico, uno o que es oral, la radio, uno que es visual, la televisión, un multimedia, ¿no es cierto?, que es Internet. Comprende diversos géneros, pero miren esto, diversos géneros, entre ellos, diversos géneros. ¿A qué se refieren? A la manera en que, por ejemplo, un diario, por ejemplo, bueno, en el caso del diario, presenta ¿qué cosa? Un editorial, un artículo de opinión, una entrevista, un reportaje, una noticia, una crónica, ¿ya? Es decir,
una interpretación de una crítica. ¿Ya? ¿De qué estamos? Ahí están los géneros. Esos son los géneros. Pero no tiene nada que ver con los soportes técnicos. Los soportes técnicos simplemente son las maneras o formas a través de los cuales se transmite la información. Por lo tanto, pueden ser entendidos como la clase de periodismo que se desarrolla, no tiene nada que ver con eso que acabo de señalar. Los distintos tipos de género que el periodismo tiene, estos son los géneros. ¿Ya? Esos son los géneros. Acá se refiere a los medios o soportes técnicos. Por tanto, solamente la voz es correcta. Los medios a través de los cuales se informa. ¿Cuál es? Visual, la televisión. Multimedia, internet. ¿Cuál? El gráfico, lo escrito, ¿no es cierto? Oral, en este caso, la radio. Pero en ningún caso género. Los géneros habrá. A ver, en la radio hay columna de opinión, claro, pero no está escrita. Y ahí aparece Mochati y la Bio interpretando las noticias, por ejemplo. Hay de pronto entrevistas, claro, y también se entrevista, por ejemplo, algunas personas son cortas, son más breves que la televisión, pero hay también entrevistas. Hay, por ejemplo, reportajes, son menos los reportajes porque generalmente son un poquito más cortos. Hay crónicas, sí, hay noticias también. Documentales en la radio es difícil que los haya porque son más largos. Pero vuelvo a reiterar, son medios para transmitir, no para, en este caso, no para, reitero, para ver de qué género estamos hablando. Y tenemos la que ya... Bueno, esta la dejé fuera, es fácil. Bueno, señalaremos. Esa también la dejé fuera. ¿Qué es lo que quería crear? Un hombre, ¿ah? Por si alguien tuvo algún problema. Vamos acá. Tengo Si una no duda han con ese visto, texto. ¿ya? Si no han visto la película, la recomiendo, chiquillos. Muy buena. Es vieja, es un clásico esta televisión. En Vamos peripecias. con la palabra. ¿Ah? En eso mismo. Ya. Sí, igual, profe. ¿Ya? Que yo marqué accidentes porque dice después de peripecia de las que consigue salvarse de manera fortuita. Y según yo, en sucesos, cuando dice como de acontecimiento, según yo es más correcto decir que logró salvarse de las desgracias que le pasaban a que de los acontecimientos que le pasaban. Que pensé que era como más amplio decir acontecimiento. Dame un minuto de mandarme al colegio un WhatsApp. Pero respondo el tiro y te... Reunión para ya. Perdona, Diego, cuéntame. Tú colocaste, ¿no es cierto?, accidente, ¿no? Sí, que coloqué accidentes porque pensaba que, bueno, después de peripecia en el texto dice en las que consigue salvarse de manera fortuita. Y Sí. creí que era más correcto decir que de las desgracias se salva más de manera fortuita que de los acontecimientos se salva de manera fortuita porque acontecimientos como Estoy de más... acuerdo. Sí, la tengo allí como... sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. No me quedó clara porque, por lo que viene. Esta pregunta debí colocarla sin el sentido, a ver, sin la definición que viene al lado. Porque efectivamente, cuando habla de peripecias, aquí, habla de peripecias, luego dice que de las peripecias se salvó de manera fortuita. Sin definición, esto habría quedado más fácil. La palabra peripecia, en todo caso, se refiere a sucesos, buenos o malos, acontecimientos de cualquier índole. Se refiere a sucesos como aquí está en esa alternativa. Pero sí concuerdo en que la definición tal vez
aquí yo confundí, creo que fue un error mío, porque efectivamente cuando habla de peripecia, habla después de salvarse de manera fortuita. Por lo tanto, lo más probable es que esos sucesos hayan sido siempre, ¿no es cierto?, de carácter desagradable para él o peligrosos para él. ¿Ya? Por lo tanto, si uno mira en ese contexto, claro, accidente, a ver, ¿qué es lo que lo accidental es lo que es casual, fortuito? De allí viene la palabra accidental, de allí viene. ¿Eh? Pero desgraciadamente, como reitero, al decir, por ejemplo, se salva de manera fortuita, significa que esos acontecimientos, ¿no es cierto?, fueron desgracias que le ocurrieron, percances que le ocurrieron. Eh, por lo tanto, creo que no me quedó del todo claro como yo hubiera deseado. Después uno se da cuenta, mira, analiza, lo hace, y después, cuando lo estudia, descubre otras cosas. ¿Cuál de los dos dejaría correcto, profe? Reitero, con la definición, mire, es que la palabra accidente no corresponde ya, pero la definición sí que corresponde. Es que yo me acuerdo que usted nos dijo una vez que cuando la palabra tenga definición, nunca le damos la palabra, solo le damos la definición, que es lo que importa. O sea, no, yo no he dicho eso. A ver, no que no la leamos, pero que importa mucho más la definición. Sí, sí, claro, sí, por eso digo, por eso toda mi explicación. Por eso estoy totalmente de acuerdo y eso lo sostengo. Nunca digo que no lean, digo que tengan en cuenta la definición. Y aquí, si yo tengo en cuenta la definición, claro, debiera optar por la A. Profe, pero esta no fue piloto, ¿verdad? No, creo que no. No, porque las tengo marcadas en celeste. Ahí están los 4 puntos que te faltaron para las 700, Viola. Sí. Bueno, sigamos, chiquillos. ¿Puedes explicar la 42, por favor? La 42, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál colocaste ahí? Solo, no, 1, 2 y 3. Es que puse solo 2, pero después la cambié. ¿Ya? ¿Y colocaste las 3? Sí. A ver, aquí nunca se dice, por ejemplo, que ellos dicen una raza extraterrestre, ¿ya? Lo encuentran, les pide, ¿no es cierto? Le dan pasan todo y bueno, y crean, pero nunca se dice que también han sido creados como robots, ¿ya? Esa es una interpretación. Aquí dice que es una raza, no dice que sean una especie creada por una raza, ¿ya? Por lo tanto, el primer enunciado no es verdadero. Luego dice, porque se dan cuenta del error de David al afirmar que el hada azul existe. No es por el error, sino que en realidad le da pena todo lo que este niño ha vivido, ¿no es cierto? Y por eso lo convierte. Dice, entonces les pide lo que más desea. Le hacen creer que sí existe el hada azul, ¿no es cierto? Acá dice, se dan cuenta del error de David al afirmar. Por eso lo hicieron, por el deseo mismo. Dice, entonces les pide lo que más desea, ser un niño de verdad, pero los extraterrestres le dicen que no pueden convertirlo. David entonces le piden que revivan a su madre, pero para hacerlo ellos tienen que tener algo, bueno, ahí ya no tienen lo que ustedes quieren. Por lo tanto, reitero, lo que están haciendo es se compadecen del niño en el deseo de estar con su madre, ¿ya? Mucho más que darse cuenta del error o pensar que también ellos han sido robots. ¿Estamos? Sí, gracias. Ya. Ahí está. Bueno, esta es un poquito más de sensibilidad. A ver, chiquillos, miren. Dice, si bien David como niño robot no puede tener sentimientos, ¿en qué momento se muestra que esta aceleración es incorrecta? ¿Cuándo se muestra que es incorrecta? Bueno, aquí, chiquillos, aquí ya se muestra. David averigua que un hada puede transformarlo en un niño normal y decide buscarla. Y miren espera que transformado en niño sea aceptado por su madre. Él quiere ser aceptado. ¿Qué significa que quiera ser aceptado? Que hay sentimientos que están involucrados. Es decir, que él, en definitiva, siente, que experimenta ese sentimiento. ¿Ya?
la mayoría de los que, cuando dice cuando se duerme junto a su madre, bueno, allí diríamos que, a ver, más que sentimiento muestra una conducta, tal vez humana, una conducta humana, pero cuando siente, sentir es lo que uno, ¿no es cierto?, experimenta de manera interior. Y si él, por ejemplo, quiere buscar a su madre y quiere que lo transformen, ¿no es cierto?, búsquela para que lo transformen en un niño, es porque siente. Por lo tanto, allí tiene sentimiento. Él está sintiendo que es rechazado por ser robot. Por lo tanto, si soy niño, me van a aceptar. Eso es sentir. ¿Ya? Y reitero, esta conducta puede ser tomada como una conducta humana, pero estamos hablando del sentimiento, del sentir. Y ese hecho de sentir está expresado principalmente aquí. Profe. Y es, reitero también, una conducta profundamente humana, decir, me rechazan por ser esto, entonces voy a tratar de ser lo otro. Pregunta. O sea, es que yo marqué se duerme junto a su madre porque como que lo decía súper textual al final y pensé que como que tenía que tomar en cuenta más el texto que la referencia. No, pero aquí yo creo que, a ver, yo creo que aquí no hay inferencia, yo creo que aquí está expresado. Dice, al llegar la noche su madre se recuesta, ¿no es cierto?, cansada, sin saber que no volverá a despertar. David, sabiendo lo que ocurrirá, le ahueca la almohada, se tiende junto a ella, y a pesar que un robot no puede dormir, David se duerme. Esa es una conducta, claro, humana, ¿no es cierto?, demostrando que tiene sentimientos. Bueno, demostrando que tiene sentimientos y que ya puede descansar. Bueno, eso yo parto diciéndolo. No puede tener sentimiento, pero ¿en qué momento se muestra que esa aseveración es incorrecta? Es incorrecta. Demuestra que tiene sentimiento, pero ¿en qué momento lo mostró? En el momento en que partió en busca de que lo transformaran. Esa es una actitud propia de un ser humano. No me aceptan porque, qué sé yo, a ver, soy pobre. Bueno, trataré de ganarme, qué sé yo, una pequeña fortuna para ser aceptado. Esa es una actitud humana, sentimiento humano. El sentir que se es rechazado y buscar cómo arreglarlo, ese es un sentimiento. Sentir, sentimiento, sentir, reitero. En cambio, acá, dormir es una actitud, con eso demuestra que él, ¿no es cierto?, tenía esos sentimientos, pero ya se habían evidenciado mucho antes. Pero, niño. profe, es que ¿Ya, al final Dani? el texto, según yo, lo dice textual. ¿Cómo? Según yo, lo dice textual al final del texto, eso. Lo acabo de mostrar. Ahí dice. Se tiende David junto se a duerme ella. junto a ella, demostrando que tiene sentimientos y que ya puede descansar. Claro. Se duerme junto a ella, demostrando que tiene sentimiento. Se duerme junto a ella y demuestra que tiene sentimiento. Pero vuelvo a insistir, esa conducta se ve mucho antes. No es que allí lo demuestre, porque se muestra desde un comienzo, cuando, por ejemplo, lo abandonan y él decide buscar. Eso es una actitud humana, reitero. Ahora, cuando, por ejemplo, yo digo aquí, demostrando que tiene sentimiento, lo que viene a hacer esta demostración es un resultado de todo lo que emprendió antes. Como niño buscando ser, perdón, como robot buscando ser un niño que lo puedan transformar, en este caso, el hada que él busca. No sé, yo creo que, bueno, sé que lo que tiende a confundir es que al resumirlo yo coloqué allí demostrando que tiene sentimiento y que ya puede, pero esa demostración es la última etapa de lo que ha mostrado desde un primer momento cuando quiere ser ese niño, ¿no es cierto? Y no ese robot. O sea, creo que desde allí, insisto, allí demostrando, pero como un proceso que se dio a lo largo de toda la búsqueda. Si lo veo yo por lo menos. Aquí, chiquillos, creo que, bueno, aquí está más fácil. Tal vez hay diferencias, siempre las va a haber en un texto. Lo importante es cuando uno profundiza, como decíamos el otro día. Me imagino yo que esas ambigüedades en la prueba misma no se dan. Acá hay uno solo detrás del computador, allá hay una comisión y pasa por muchas partes, y esa revisión. Profe, ¿Ah?
¿Podría revisar el último de ese texto? La última alternativa. ¿Cuál dices tú, perdón? La última alternativa. De ese texto, de ese texto. Este, ¿no es cierto? El de los argumentos falaces. Ah, no, sí, voy para allá, no te preocupes. Ya. Vamos con esto primero, sí. Miren, chiquillos, yo no sé por qué se cayeron aquí. Un razonamiento falso o falaz no necesariamente arriba. A ver, si yo digo, por ejemplo, aquí no necesariamente arriba, a una conclusión falsa. ¿A qué se refiere eso? El razonamiento es todo el proceso anterior para llegar a la conclusión. Arriba, entonces, ¿a qué se refiere? A que se llega a una conclusión. El mundo está loco. Yo vivo en el mundo, yo estoy loco. ¿Ya? Esa es mi conclusión. A esa conclusión llego. El razonamiento falso es decir el mundo está loco. ¿Ya? No, habrá personas, habrá conducta, habrá acciones, pero no puedo decir el mundo ya completo. ¿Ya? No necesariamente arriba. Voy a llegar a una conclusión. Colocaron aborda. Abordar es el proceso anterior. ¿Qué es lo que yo estoy abordando? Estoy abordando una premisa. ¿Cuál es mi premisa? Que el mundo está loco. Pero ¿a qué conclusión llego? A que yo estoy loco. ¿Por qué? Porque soy parte del mundo. Vuelvo a reiterar. Cuando yo abordo algo, tomo una idea. ¿Y cuál es la idea que tomo? Una idea falsa. ¿Ya? Y que a lo mejor, llegando, ¿no es cierto?, deduciendo, puedo llegar a una conclusión que puede o no ser falsa. No necesariamente, dice. Pero aquí el sentido de abordar es la parte inicial, es el proceso. Cuando yo abordo una conclusión falsa, significaría que a partir de esa conclusión yo voy a ir hacia otra cosa. Abordar es tomar, tomar. En cambio aquí, la idea es que a partir de lo que yo abordé, de lo que yo tomé, yo llego a una conclusión, finalizo en una conclusión, termino con una conclusión. ¿Ya? Por eso, vuelvo a reiterar, eso solamente puede indicar llegar, no abordar. Abordar es lo que hice antes. Y si yo abordo una conclusión, significa que de esa conclusión me la voy a aplicar a un nuevo caso. Porque abordar es tomar. Yo tomo, pero aquí estamos hablando de concluir. Concluir es a lo que llegué al final. En esta palabra, adecuado, que, bueno, como puse comentario, ya desapareció cuál era la correcta, pero la correcta era propicia. A ver, si tomo esta, que está al final, me parece mucho, dice, ¿ya? En adecuado no podía ser correcto. Bueno, vaya voy, para allá voy. Dice, ambas partes deben estar de acuerdo que su testimonio es adecuado a las circunstancias. Este experto debe reconocerse como tal. Y ambas partes, un experto en una materia, y ambas partes deben estar de acuerdo en que su testimonio es adecuado a las circunstancias. ¿Ya? Esta argumentación ya no, otro no importa. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí dice, es adecuado, me sirve a las circunstancias, pero no necesariamente es correcto. A ver, en el otro curso, no en este, Veloso, Veloso coloca la imagen de Trump, me acordé de, pensemos por ejemplo en el presidente norteamericano cuando dijo que había que tomar qué sé yo, no sé qué sustancia era, todo lo que, no sé si era cloro o algo similar, todo lo que limpiaban, higienizaban, no sé qué elemento era. Y él dijo, bueno, al tiro la bacteria no sería malo tomarlo. A ver, fíjense en eso. Su testimonio es el presidente norteamericano, mató a 300 personas al hospital. No sé si alguno habrá muerto, pero sí sé que más de 300 le hicieron caso porque era el presidente y el presidente, bueno, tiene autoridad y tomaron ese líquido, qué sé yo, con que estaban higienizando o sanitizando y fueron a parar al hospital. ¿Ah? Por lo tanto, fíjense en este detalle. ¿Es correcto lo que él planteó? No. ¿Es adecuado? Bueno, si yo cito dentro de un contexto a una autoridad, puede ser propicio para lo que yo digo, pero no implica que no pueda equivocarse, no implica que tenga que ser correcto. Por eso es que
Correcto significa que no tiene error, que es exacto, que es justo y preciso. En cambio aquí yo digo tan solo que es propicio, que me sirve, que es conveniente para las circunstancias. Me acuerdo siempre también de otro caso, el caso del mago Valdivia cuando recomendaba la leche, por ejemplo, y tómate tu vaso de leche, y como a las 3 semanas y salía en televisión recomendando a todos los niños que tomaran leche. Era una autoridad en el fútbol, claro, pero uno parte aceptándolo. Pero era la autoridad correcta, no lo era. A las 3 semanas apareció el famoso, ¿cuánto? No me acuerdo. ¿Bautizas? El bautizazo, ¿ya? Donde andaba gateando ahí, qué sé yo, entre licores y cosas por el estilo y molestándose unos con otros. Entonces no era correcto él para ese tipo de reglas. O ese Alexis tipo de... promocionando comida de perro. ¿Ah? Alexis promocionando comida de perro. Porque tiene 2 cachorros ahí, imagínense. Entonces, el testimonio solamente es propicio porque tiene 2 perros. Pero es correcto. ¿Quién sabe? ¿Habrá probado Alexis difícilmente con la plata que tiene? Bueno, sí. Profe, ¿por qué no es conveniente? Porque dice, es conveniente. Más que, por ejemplo, decir si conviene o no a las circunstancias, si es que viene al caso, lo que se está planteando acá, yo diría que si me sirve, si es apropiado y propicio con conveniente son y están dentro de la misma idea. La única diferencia, yo diría que, por ejemplo, aquí yo coloqué propicio, al lado dice que solo es conveniente en ciertas circunstancias. ¿Ya? En ciertas circunstancias. Eso es lo que hace la diferencia con conveniente. Oiga, profe, ¿Ya? en la 49 no podía ser autenticidad. 49. Nos queda poco tiempo, chiquilla. Autenticidad. Déjame mirarlo. ¿Ya? Profe, las que marca verde son las correctas y las como Sí, correcto. rosadas. Y las amarillas también. Las amarillas son las que no mucho equivocaron. Las que marco con verde son las que equivocaron, no están maduras, no llegan al amarillo todavía. Por eso las marqué con verde. No. Las marco con verde son las que la mayoría, cuando llegan cercano al 50% de equivoco. Pero ¿cuál es la correcta en los colores? Eso me refiero. En la 48. Verde, verde. Ay, ay, En la 48 la verde. El error siempre lo marco con burdeo. cracks. Gorda, por ejemplo. Eso fue lo que explico. Bueno, aquí dice, en lugar de preocuparse de la veracidad, ¿cuál colocaste, perdón, Diego? Autenticidad. Es que lo auténtico es lo original. Nosotros siempre creemos, por ejemplo, que auténtico es verdadero, y no es así. Auténtico es lo original, lo que es suyo nada más. Es auténtico porque yo lo hago, no otra persona. No, pero bueno. Aquí no hay definición al lado, entonces tengo que aceptar la palabra en lo que significa. Auténtico, que es diferente, pero no porque quiera hacerlo, sino porque es mío. Yo soy auténtico en la medida en que yo soy yo. Eso es ser auténtico, original. Acá, en cambio, lo que está hablando es de la verdad que tiene, la veracidad. Y el único sinónimo de veracidad más exacto es verdad. La palabra veracidad viene de verdad. Avanzo, chiquillos, quiero terminar un poquito con esto. Miren aquí, esta fue una caída, bueno, uno dice percepción, creencia. Sí, pero aquí fíjense lo que decía la definición. Percepción. Porque alude a la percepción que tiene la persona sobre lo que la mayoría piensa. La mayoría piensa que el virus, el COVID-19, se le escapó del laboratorio. No, que pasó del murciélago al hombre. La mayoría piensa eso. ¿Ya? ¿Cuál es la percepción que yo tengo? Fíjense en este detalle. No estoy hablando de lo que la mayoría piensa, sino de lo que yo pienso sobre lo que la mayoría, valga la redundancia, piensa o cree. Dice, alude a la percepción que tiene la persona, la percepción que tiene ella, esa persona, sobre la mayoría. No es lo mismo que dice abajo. Abajo dice, porque solo señala lo que la persona cree que la mayoría piensa. Yo creo que la mayoría piensa que, por ejemplo, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que la mayoría piensa que el COVID-19 pasó del murciélago al ser humano. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la percepción que yo tengo sobre esa idea? Yo creo que la mayoría está equivocado o está equivocada.
porque creo que el COVID-19 surgió de un laboratorio, se les escapó, qué sé yo, de un experimento. ¿Ya? Entonces, bueno, algo de cierto también se ha dicho. No es ese mi punto. Mi punto es, uno es lo que la mayoría, lo que yo supongo que la mayoría piensa, y otra cosa es lo que yo creo de lo que la mayoría piensa. Esa es la diferencia. Por eso no era la primera. Aquí alude a la percepción que tiene la persona sobre lo que se piensa, no lo que yo supongo que la mayoría piensa. No. Yo supongo que la mayoría cree que el COVID pasó del murciélago. Bueno, yo supongo eso. Pero distinto es decir lo que yo creo que esa mayoría piensa y digo, ellos están equivocados. Eso es distinto. ¿Alcanzaremos a llegar al final? Nos quedan una o dos. Profe, ¿Sí? yo tengo duda con la última alternativa de texto anterior. La última pregunta, creo que la tengo. Sí. Creo que la tengo marcada. A ver, No, el del argumento. dame un minuto así porque quiero ver lo que... De ahí puedo volver si me queda tiempo. Ya. Gracias. A ver, dice... Aquí tengo la 65 marcada. Profe, antes de la 65, Creo que andó. ¿Ya? esa de selección de 1, 2 y 3 en algo de la mujer del dote, creo que es la 61. Sí, creo que es la que tengo marcada. Dice, a partir del quinto párrafo se puede deducir que, a ver, ustedes colocaron aquí, los que se equivocaron, la mayoría, la mujer no tenía libertad alguna, dependía siempre de la decisión del padre. En realidad era mucho peor que eso, era mucho peor. No era que no solo tuviese libertad y que dependiera del padre, porque aquí dice, pasaba a ser propiedad. El auto que compré pasó a ser de mi propiedad. El facsímil pasó a ser de mi propiedad. El celular es de mi propiedad. ¿Ya? Es como un bien. Ella pasaba a ser propiedad, fíjense en esto, del marido, como antes lo había sido del padre. Y en caso de enviudar, de su hijo. O sea, ¿cómo estaba mirada la mujer? Como un bien material. El dueño era el padre, luego el marido. Moría el marido, luego era casi propiedad del hijo. ¿Ya? Entonces, por eso, no solo del padre, del marido e incluso del hijo, como dijo López. Entonces, no dependía siempre de la decisión del padre, de la de su marido y después de la de su hijo incluso. Por tanto, ¿qué podemos inferir, deducir? Que solo era un bien material, que pasaba de una persona a otra, del padre al marido, del marido al hijo. ¿Ya? Por eso, esa era la correcta. Y la última, chiquillos, una diferencia... 63, profe. Da un minuto porque voy primero con las que me han equivocado. Una diferencia entre el párrafo 8 y los anteriores. En todos los anteriores se está hablando siempre, diríamos, de la mujer, ¿no es cierto? Y de lo sometida que estaba, ¿no es cierto? Los que colocaron señalar libertades para las mujeres en Roma que no existían en Grecia. Pero en el séptimo ya también habló de la libertad de las mujeres. Por lo tanto, no hay una diferencia. No hay una diferencia entre el 8 y los anteriores. Dice, las romanas andaban libremente por las calles, aunque acompañadas. Acudían a los banquetes junto con los hombres. O sea, no dice que eran los hombres los que las acompañaban, pero podían ser mujeres. Dice, las romanas andaban libres por las calles, aunque acompañadas. Acudían a los banquetes. Ahí aparecían los hombres, junto con los hombres. Iban al mercado, es decir, alguna libertad ya poseían. Por lo tanto, cuando acá dice, una vez casadas, podían incluso salir a la calle sin necesidad de ser acompañadas. Por lo tanto, aquí ya había algo de libertad. Por lo que no sería correcto decir, señalar libertades para las mujeres en Roma que no existían en Grecia. ¿Por qué? Porque eso ya lo había planteado en el párrafo anterior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca a este último párrafo, octavo párrafo de los anteriores? Lo que dice al final. En varias ocasiones, algo totalmente contrario, que nunca se dijo, en varias ocasiones las mujeres tomaron las calles de Roma para defender sus derechos,
manifestándose violentamente contra algunas leyes que limitaban el uso de determinados vestidos o la posesión de oro y joyas. O sea, lo único diferente en realidad es eso, mostrar una actitud de rebeldía de las mujeres frente a acontecimientos de la vida diaria. Lo otro, reitero, ya se había planteado, por lo tanto no era una diferencia, dado que en el párrafo anterior ya se había tomado. 63. Sí. ¿Ya? ¿Cuál colocaste? La 1 y la 2. ¿Ya? Bueno, ahí dice, creo que en parte lo hemos leído. Al momento de casarse, su padre entregaba una dote al marido. Sí, eso, profe. Oiga, es que yo entendí que la dote se le entregaba no al marido, sino que la dote como que acompañaba a la mujer en caso de que el matrimonio saliera mal. No. A ver, ¿no es lo que dice? Ah, tampoco eso es lo que es una dote. Una dote es una suma de dinero. Déjame buscar. Juraba que era como un sacerdote o algo así. Igual pensé que era como, no sé, un séquito o algo. Yo pensé que era como el poderío. La dote es una herencia material. La dote es, por ejemplo, una cantidad de dinero o de animales que se entrega, una herencia, por ejemplo, una tierra. Esa es la dote, es como una parte de una herencia que se entregaba al marido. A ver. Dame un minuto porque voy a ver dónde está eso. No tengo nada. Pero aquí está. No la tengo marcada. Ya. Bueno, a ver. Pero en realidad era entregado como una especie de herencia chiquilla. No la tengo marcada, no sé, el texto un poquito largo. Ahí. Ya. Dice, cuando la niña tenía alrededor de 13, 15 años, entonces concertaban un matrimonio, eligiendo al pretendiente más adecuado. La chica iba con una dote destinada a protegerla en caso de que el matrimonio fracasara por cualquier motivo. Y el novio debía a su vez comprar y hacer regalos a la familia. Tras la boda le tocaba estar encerrada en la zona de la casa. ¿Ya? Por lo tanto, dice, al momento de casarse, su padre entregaba una dote al marido. Efectivamente, le entregaba, por ejemplo, dinero, le entregaba una tierra, le entregaba una especie como de herencia. ¿Ya? Si el matrimonio fracasaba, el hombre tenía que devolver la dote. Era eso. Por lo tanto, al momento de casarse, claro, a él se le entregaba. ¿A quién más se le iba a entregar? La chica iba con una dote destinada, se elige el pretendiente, ¿no es cierto?, más adecuado. Y ella lleva esa dote y el novio debía a su vez comprar y hacer regalos. ¿De quién? Él recibe la dote, pero él también tiene que hacer regalos a la familia. ¿Ya? El matrimonio fracasaba y ahora él tenía que devolver esa dote. Ahí estamos. Bien, pues niños. Mira que nos salió largo el día. Bueno, ahí estamos, chiquillos. Próxima semana, entonces, lo más probable es que tengamos un trabajo de vocabulario contextual un poquito más extenso, yo diría un poquito más largo también, en términos de no 15 ejercicios, sino que bastante más para que vayan ejercitando esa parte. Bien, pues niños, y así también avancen hacia sus décimas que algunos bien merecidas las tienen. Ya, niños, Estaríamos ya. estaríamos, ok. Ya. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Niños, Chao, Chao, profe. chao, profe. Chao, chao.
estén bien. Chao, profe.